nosotros entonces abrimos nuestras Biblias. Hoy vamos a estudiar solamente 3 versículos. Vamos a ir a Lucas capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Quise tomar estos 3 versículos porque es el tema que compete estos 3 versículos, porque luego ya Jesús va a comenzar a hablar una parábola y no quise entrar de lleno a la parábola juntamente con esto, porque yo creo que en estos 3 versículos hay varias verdades importantes que nos da para una hora de enseñanza. Así que no quería meter todo en un solo y ya comenzamos la semana que viene. Entonces, y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes. Padre, vemos el inicio de tu ministerio y aquellos que te rodeaban y los lugares a donde tú ibas. Y sabemos, Señor, que aquí hay mucha revelación para que nosotros podamos, Señor, entender tu propósito para con nosotros y tu reino en el lugar donde tú nos has puesto. Señor, habla a nuestros ojos y que cada versículo aquí, inspirado por tu Espíritu, pueda, Señor, enseñarnos el valor de la persona del Cristo al cual nosotros servimos. Padre, estas mujeres y estos hombres lo pudieron entender. Y aquí, Señor, un grupo de tus discípulos que necesitamos recordarnos tus palabras. En Cristo Jesús te lo pedimos. Háblanos, enséñanos por tu palabra. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos a ver inicialmente cómo él comienza el ministerio, donde Jesús empieza a predicar la palabra. Ya había hecho varios milagros. Acabamos de terminar el milagro del centurión. Luego vimos cómo resucitó la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín. Y hemos visto a Jesús ejerciendo su ministerio. Pero en esta ocasión dice su palabra que poco después, es decir, de lo que estaba ocurriendo donde nos quedamos la semana pasada, donde la mujer, recuerda aquella mujer que fue a los pies de Jesús y comenzó a ungir a Jesús con sus labios y derramó con sus lágrimas, y comenzó a derramar aquel perfume valioso. Pues aquí dice que poco después él salió del lugar a donde él estaba y Jesús soberanamente se movía, no de acuerdo a los intereses de la gente. Inclusive Jesús tampoco se movía de acuerdo a las necesidades de la gente. Jesús se movía de acuerdo a lo que él soberanamente tenía determinado. Porque a Jesús inclusive no lo movía la necesidad de la gente. Hubo un momento dado, no era que no se conmovía por ello, claro que sí, pero él no ejercía su ministerio alrededor de esas necesidades. Hubo un momento dado donde una mujer llamada María y Marta, un grupo de hermanas, que le dijo a Jesús: Jesús, por favor, ven a visitar a tu hermano, a tu amigo, al que amas, Lázaro, porque está gravemente enfermo. La pregunta es: ¿Jesús le hizo caso a que él fuera a un lugar determinado porque una persona se lo decía? No. Inclusive Jesús no sanó a Lázaro.
Lázaro se murió, luego lo resucitó. Pero mi hermano, aun cuando Jesús se mueva contrario a lo que nosotros tal vez estamos deseando de Él, eso no significa que Él dejó de amar a Marta y que Él dejó de amar a María. No sanó a Lázaro, pero Él estaba mostrando, y Él dice, esto es con un propósito de yo revelar mi gloria. Así que no sabemos cuán cercano fue que al terminar el relato de la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús hasta este punto, pero yo creo que fue pronto, fue bastante cercano ese relato donde esa mujer estuvo ahí a los pies de Jesús, y poco después del incidente, de lo que sucedió, pues él comenzó a ir a los alrededores. Mire lo que dice aquí su palabra. Dice que iba por todas las ciudades y aldeas. El ministerio de Jesús no era solamente limitado a lo que otros querían tenerlo y retenerlo en un lugar, pero parémonos en ese punto y debemos preguntarnos, ¿qué lo llevó a hacer eso? ¿Por qué se fue a predicar a todo lugar, a todas las ciudades y a todas las aldeas? ¿Qué lo impulsó a salir del lugar donde él estaba y moverse hacia ese ministerio en la ciudad de Galilea? Una ciudad que no era nada de llamativa. Nadie quería ir a Galilea. Galilea lo que había era problemas y más problemas. Pero recuerda que Jesús, ¿cómo se movía Jesús? Dice Juan capítulo 5 versículo 30, yo no busco mi propia voluntad, yo busco la voluntad del que me envió. Así que Jesús no se movía aún en su ministerio de acuerdo a sus propios deseos o propia voluntad, sino de acuerdo a la voluntad soberana del que le envió. Mira cómo él va geográficamente, soberanamente a esos lugares. Fue a un lugar sin educación, Galilea, un lugar donde usted no quería ejercer un ministerio. No, envíame mejor a unas grandes ciudades. Envíame mejor, como algunos dicen, yo tengo un llamado para la gente profesional. Yo tengo solamente un llamado para la gente de clase alta. Oh sí, entonces imagínate que Jesús se hubiese movido así. No, fíjese que yo tengo un llamado para ciertas élites en específica. Y claro está, nosotros servimos a una comunidad en específica, servimos a la comunidad latina del estado de Utah. Porque hay barreras que pueden impedirlo, pero mi hermano, si yo hablara a la perfección el inglés como mi idioma nativo, yo tuviera un servicio aquí en inglés. Pero nosotros no debemos limitarnos a solamente decir, bueno, yo voy a dirigirme solo a los jóvenes, yo voy a dirigirme a los de clase pobre, yo voy a dirigirme, no, el evangelio cubre todas las esferas sociales. Y allí estuvo Jesús predicando por 3 años en esta ciudad de Galilea, en medio de aldeas pequeñas, en medio de ciudades grandes, en medio de gente rica y en medio de gente pobre. Se fue moviendo a través de la voluntad del Padre. Cada lugar que Jesús visitaba se convertía en su púlpito. Eso debe ser nuestro mayor deseo. En cada lugar que tú vayas y que Él te ponga, debe convertirse en su púlpito. Si es detrás de una caja registradora, ahí está tu púlpito. Si es detrás de un escritorio en la escuela, ahí está tu púlpito. Si es detrás de en medio de las ventas en tu trabajo local, ahí está tu púlpito. Si es detrás de un pupitre, claro está, no en horas de clase, no digan, no, yo estoy hablando mucho porque estoy predicando, pero si estás en la escuela, ahí está tu púlpito. Dios te ha puesto en distintos lugares, en distintas esferas, para que prediques y se convierta en un lugar donde la palabra de Dios sea enseñada. No esperes, hermanos, la mayoría de predicadores no están detrás de un púlpito de una iglesia el día domingo. Aquí nosotros podemos llegar a un grupo específico de personas.
Pero usted puede llegar a muchos lugares. Jesús predicaba en aldeas, en ciudades, en toda la región de Galilea, y multitudes venían a escuchar el mensaje de Jesús. Dice el versículo 4 que una gran multitud venía a él. Eso lo estaremos viendo la semana que viene. En el versículo 19 dice que sus hermanos, su madre, vinieron a él y no podían llegar a él por causa de la multitud. En el versículo 19 de Lucas capítulo 8. Así que el tamaño de la multitud al escuchar a Jesús predicar en medio de todas las ciudades era impresionante. El versículo 40 dice que una multitud acogió a Jesús y lo habían estado esperando. El versículo 45 dice que Pedro le dijo: maestro, las multitudes te apiñan, te presionan. Y Jesús muchas veces tenía que salir de ese lugar. Así que Jesús estaba en todo lugar predicando el evangelio. Algunos comentaristas, hablando acerca de este texto, dicen que es muy probable que Jesús estaba por las aldeas y en las ciudades debido a que le habían cerrado el paso en la sinagoga, que ya no querían que Jesús predicara en la sinagoga porque la religión judía no estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba predicando. Algunos, y un buen número de ellos, la mayoría de comentaristas, dice que esa fue la razón por la cual Jesús iba de aldea en aldea y de ciudad en ciudad, porque ya no podía predicar en medio de las sinagogas. Ahora bien, no es lo que la Biblia dice. En ningún lugar dice que Jesús dejó de predicar en la sinagoga y que por esa razón se fue a predicar a las aldeas. Al contrario, dice la palabra que él siguió predicando en las sinagogas también. Dice Juan capítulo 18, versículo 20, dijo: he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñando en las sinagogas. Así que no hay razón por pensar que Jesús está yéndose a las ciudades, Jesús está yéndose a las aldeas porque se le cerró el paso en las sinagogas. No, Jesús seguía aún en la sinagoga, en las ciudades, en las aldeas, en todo lugar, con el propósito principal de que el reino de Dios fuera predicado. Interesante que el ministerio de Jesús nunca salió de Jerusalén. Es decir, se quedó en los alrededores, Jerusalén, Galilea y todas aquellas ciudades cercanas. Pero Jesús nunca se montó en un barco y dijo: vamos a salir fuera del mar Mediterráneo para alcanzar a las comunidades paganas. Jesús nunca hizo eso. Tuvo 3 años de ministerios en el mismo lugar con el propósito específico a la casa de Israel, predicándole el evangelio. Era limitado en cierto sentido cuando tú comparas el ministerio de Jesús con el ministerio del apóstol Pablo, el ministerio de los apóstoles, que ellos sí corrieron todo el Mediterráneo, predicaron en todas las grandes ciudades, pero Jesús se quedó limitado porque Dios no lo dejó salir de ese lugar. Él cumplió la voluntad del Padre en Jerusalén. Pablo sí viajó mucho. Y es aquí donde se cumple. Ustedes han escuchado el versículo que mal interpretan, hablando acerca de que cosas mayores que yo ustedes harán. Ustedes han escuchado ese versículo. Muchas veces se usa este versículo en medio de las comunidades hermanas de fe, en grupos carismáticos pentecostales, para decir que Jesús está hablando aquí que milagros mayores que él iban a hacer. Pero Jesús nunca dijo: ustedes harán milagros mayores que yo. Eso no fue lo que Jesús dijo. Él estaba hablando en el contexto acerca del alcance que tenía el ministerio de Jesús. Jesús no salió de aquella región de Galilea ni de Jerusalén. Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo corrió casi todo el mundo antiguo predicando el evangelio. En el día de hoy el evangelio se sigue extendiendo por todo lugar, por cada nación, lengua, tribu. El evangelio está siendo predicado, cosa que no ocurrió en el ministerio de Jesús. Jesús se quedó en el área y en los alrededores donde
Dios le había enviado. Así que Jesús nunca se metió en un barco y se fue a predicar el evangelio fuera de allí. Así que tengamos cuidado cuando utilicemos esos versículos, porque mi hermano, si eso fuera real, de que nosotros haríamos cosas mayores que Jesús, estaríamos bien frustrados. Porque después de Jesús, nadie, y aparte de Jesús delegado al ministerio apostólico, ha hecho los milagros que Jesús hizo. ¿Usted ha visto a alguien caminar sobre el mar como caminó Jesús? ¿Ustedes han visto a alguien sanar como sanó Jesús? Es decir, esa resurrección de muertos, hubo solamente una resurrección de muertos en el ministerio apostólico, y fue cuando Pablo resucitó al eutico que se durmió en un sermón. Mi hermano, si te duermes en el sermón y te caes de un quinto piso, te voy a decir algo: yo no tengo el don apostólico de sanidad para resucitarte. Te moriste y te enterramos. Así, pero Pablo tenía ese don donde resucitó a ese hombre muerto. Había muerto por causa de que se quedó dormido. Pablo se extendió hasta la medianoche predicando y lo resucitó, fue abajo y porque tenía las señales de apóstol. Así que estas señales de Jesús, resucitando a Lázaro de la tumba, resucitando al hijo de la viuda de Naín, resucitando a aquel que estuvo casi muerto, hijo del centurión, esta manifestación donde los demonios se sujetaban a él. Ninguna parte de la historia ha habido milagros como en el tiempo de Jesús. Así que si las personas piensan que cosas mayores que Jesús nosotros haríamos en base a los milagros, está en total error de la palabra de Dios. Porque te lo aseguro, ninguno de nosotros hará cosas mayores que las que Jesús hizo. Inclusive, como les dije, ni los apóstoles en base a milagros hicieron cosas mayores que Jesús. Ninguno de ellos. En uno, Pedro iba a caminar sobre las aguas y dice que comenzó a ver la magnitud de las olas y cayó, y el Señor lo tuvo que sostener. Así que nadie ha tenido eso. Por si acaso, eso no estaba en el bosquejo. Él comenzó a ir por todo lugar. Comenzó a ir por todos los pueblos. Pero mira qué interesante. ¿Qué hacía Jesús? ¿Cuál era la base principal del ministerio de Jesús? No era las sanidades. Las sanidades solamente confirmaban que Él era el Mesías. Pero no eran las sanidades. ¿Qué es lo que dice la palabra que Él estaba haciendo en todo lugar? Proclamando, ¿y qué? Y predicando el reino de Dios. Jesús no tenía muchos temas de predicación. Jesús no era un hombre de muchos temas. Jesús predicaba un solo tema y se llamaba el reino de Dios. Así que Él no decía, bueno, el tema de hoy se trata cómo lograr tus 5 pasos para alcanzar tu prosperidad aquí en la tierra. Ese no era el tema de Jesús. Cómo tú ser un campeón exitoso en medio de los embates de la vida. No, dice su palabra que estaba predicando, pregonando el reino de Dios. No hablaba de otra cosa. Inclusive Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Así que el reino que Jesús predicaba es muy diferente al reino que muchos predican hoy. Porque Jesús no predicaba en base a un reino de aquí a ahora, bendiciones aquí ahora, aunque las manifestaba porque tenía la autoridad de hacerlo, porque era Dios encarnado. Pero Jesús estaba hablando, dice en Mateo capítulo 4 versículo 17, fue la primera vez que Jesús abrió su boca para predicar. Y dice, desde entonces Jesús comenzó a decir, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso fue lo que dijo Jesús al predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿y qué dijo? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Siempre predicaba el reino, el reino, el reino. Ahora Mateo utiliza otra palabra para hablar acerca del reino de Dios.
Y como Mateo le está hablando directamente al pueblo judío, utiliza la palabra reino de los cielos, que ellos sabían muy bien que era lo que representaba lo mismo que la palabra reino de Dios. Así que no se complique la vida con las personas que quieren hacerse muy profunda y decir, no, pero reino de los cielos es una cosa y reino de Dios es otra. Mi hermanos, es lo mismo. Cuando la Biblia habla de reino de los cielos, está hablando acerca del reino de Dios. No son dos cosas distintas, es la misma, es el reino de Dios. Y cuando hablamos de reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Porque hoy se habla mucho en medio de las iglesias del evangelio del reino. Usted lo ha oído. Pero la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Porque se predica acerca de ese evangelio del reino y dice, somos gente de reino. Hablamos vocabulario de reino. Pero ¿qué es el vocabulario de reino? ¿Qué es esa jerga de gente de reino? ¿Qué quiere decir eso cuando estamos hablando del reino de Dios? Pues muy sencillo. El reino de Dios se trata de un rey que vino a esta tierra. ¿A qué vino a esta tierra? Jesús vino ¿a qué? A salvar. Por lo tanto, ese rey que viene a salvar está hablando acerca de una salvación de personas que estaban perdidas. El reino de Dios se trata de Jesús predicando de pecadores que necesitan ser salvados por un rey en el cual ellos están en total impotencia para ser salvos. Reino de Dios no trata de un mensaje político. Jesús no politiqueaba con Herodes y hablaba acerca de las grandes cosas aquí y ahora. Ese no era el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no era un mensaje postmilenial. Es decir, todo va a ir bien, todo va a ir excelente, todas las naciones me van a reunirse alrededor mío y me van a adorar. No, ese no era el mensaje. El mensaje es, mi reino no es de este mundo y estamos aquí de pasadita. Estamos como peregrinos y extranjeros, no pertenecemos a esta tierra. Así que el mensaje de Jesús no era político, tampoco era motivacional. Tú nunca ves a Jesús, imagínate hermano, cada vez que tú veas a un predicador, llámese quien se llame, pregúntese o visualice si realmente usted así vería a Jesús predicar. ¿Usted te imagina a Jesús predicándole diciendo, mira, a ti yo vengo a prosperarte, a que todo te va a ir bien? Imagínate a Jesús así. Cuando la gente venía donde Jesús, le decía, yo quiero seguirte, Jesús. Y Jesús le decía, pues mira, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Por si acaso, si me estás buscando por comodidad, yo quiero decirte que yo no tengo ni tan siquiera dónde recostar mi cabeza. Cuidado con las motivaciones por las cuales tú me estás buscando. Jesús no era una persona que estaba buscando adeptos, ni que estaba por ahí tratando de que la gente le simpatizara para que lo siguiera. Ese no era Jesús. Jesús no tenía un mensaje humanista, no era un mensaje centrado en el hombre, en que todo lo que Dios hizo lo hizo centrado en ti. No, ese no era el mensaje de Jesús. Todo lo que Dios hizo lo hizo centrado en Él y para su gloria. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 9 dice, Romanos capítulo 12, porque de Él, 11, por Él y para Él son todas las cosas, no por ti, de ti y para ti. Así que el mensaje de Jesús era centrado en el reino de Dios. No era prosperidad aquí y ahora ni nada de eso. Inclusive después de la resurrección de Jesús, Él sigue hablando acerca del mismo tema. Jesús resucita y comienza a afirmar a los discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. Desde Adán hasta la cruz, de la cruz hasta la resurrección, el mensaje de Jesús y el mensaje de Dios siempre ha sido el mismo. El hombre perdió
toda su autoridad, perdió todo lo que era la representación de la imagen de Dios y por lo tanto perdió ese acceso a Dios. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de un Salvador trayendo para sí un pueblo para su gloria. Ese es el reino de Dios. Y de eso era lo que estaba predicando. Toda la Biblia trata de Cristo y su reino. Eso es lo que nosotros estamos viendo y veremos a través de toda la escritura en el Evangelio de Mateo. Vemos a Jesús predicando en Mateo capítulo 12 y comienza a hablar, y en Mateo capítulo 22 comienza a hablar acerca de parábolas. ¿Usted recuerda las parábolas? La parábola del banquete, donde estaba invitando a todo el mundo a venir a ese banquete. ¿Recuerda esas parábolas? ¿De qué trataban cada una de las parábolas? Todas las palabras de Jesús, las 30 y pico parábolas de Jesús, ¿de qué trataba? ¿De qué trataba? El reino de Dios. Todas las parábolas hablaban de reino. Nosotros vemos la parábola del sembrador, vemos la parábola de la perla de gran precio que lo dejó todo por seguirle. Todos estaban hablando de lo mismo. Marcos capítulo 1 también, versículo 15, dice: y entonces Jesús comenzó a llamar al arrepentimiento. Ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo declaraba con todas sus fuerzas, sin hacer ni diluirlo, buscando lo que los hombres quisieran oír. Él comenzó a predicar el reino de Dios. El reino de Dios es como una perla de gran precio que cuando vendió todo por ir detrás de esa perla, cuando tú conoces y escuchas el evangelio. El reino de Dios es aquel que está buscando al perdido. La moneda, todas esas parábolas está hablando precisamente del reino de Dios. Un pueblo pecador salvado por la gracia de Dios, que cuando lo encuentra lo abraza y deja todo por ese reino, lo abandona todo por ese reino. Pablo entendió lo que era el reino de Dios. Vemos al apóstol Pablo que dice: todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Ese era el ministerio del reino. Aquellos que habían dejado todo por ese mensaje predicado por Jesús. Así que una vez el reino de Dios comenzaba a establecerse en los corazones de las personas, la gente comenzaba a predicar precisamente ese reino. Y Jesús comienza a hablarle de ese reino y del futuro glorioso de ese reino. ¿Cómo va a ser ese reino? ¿Cómo es ese reino? Inclusive nosotros estuvimos aquí discutiendo las bienaventuranzas. ¿Recuerda? Cada una de las bienaventuranzas significa las características de los hijos del reino. Todo el mensaje de Jesús era acerca del reino de Dios. Cómo viven los hijos del reino, cómo hablan los hijos del reino, cómo perdonan los hijos del reino, porque de eso trata este libro. Tenemos un libro en el cual solamente confiamos y solamente predicamos, y solo este libro debemos proclamar, pero este libro se trata el libro del reino. Si nos dijeran, ¿de qué trata la Biblia? Del reino de Dios y su Cristo. Del reino de Dios y su rey, cuyo hijo es el Cristo. De eso trata la Biblia, del reino de aquel rey. Y termina la Biblia hablando acerca del reino. ¿Cómo termina la Biblia? Y vi cielo nuevo y tierra nueva, un reino eterno que no tiene principio ni no tendrá nunca fin. Ese es el reino de Dios. Mis hermanos, mi intención como predicador cada domingo es que usted conozca de este reino, el mensaje del reino de Dios y de su salvación. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Y los 12 estaban con él. Qué poderoso. Él comienza a predicar el evangelio y aquí todavía los apóstoles
los 12 discípulos, todavía Jesús no lo había enviado a predicar. Pero antes de que Jesús los enviara a hacer cualquier cosa, lo primero que hizo Jesús es llevarse a los discípulos con él. Los 12 estaban con él. Pastor, necesitamos urgentemente una estrategia de multiplicación para poder alcanzar toda la ciudad de West Valley. Aquí está la estrategia primaria. Lo primero que debemos hacer es tener discípulos que estén con nosotros y que podamos impartirle de lo que Dios nos ha dado a nosotros para que ellos lo vayan a hacer con otro. Si todavía tú no te atreves a tomar una persona y decirle, imítame a mí como yo imito a Cristo, no podemos ser discípulos. Ah, pastor, quiere decir que tenemos que ser perfectos. No. Estamos imitando a Cristo. No somos perfectos, pero tampoco tengamos la excusa de decir, no, eso solamente lo podía decir Jesús. Mi hermano, lo dijo Pablo, el que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, imíteme a mí en la manera en que yo imito a Jesús. Si nosotros no estamos imitando a Jesús, por favor, no invites a nadie a imitarte a ti. Tú no puedes hacer discípulos. Queremos que crezcan discípulos y que puedan reproducirse. Jesús dice, lo primero que yo voy a hacer es llevarme a estos 12 para que vean cómo yo vivo. Yo voy a invertir mi vida en estos 12 hombres ordinarios. Fíjense bien, Jesús escoge a 12. Si tú tuvieras la oportunidad de escogerte a 12 para hacer un trabajo donde es el más importante de todos los trabajos, el reino de Dios, piensa en 12 personas que tú escogerías. Bueno, me gustaría tener una persona que sea profesional en esta materia, una persona que sea excelente en la contabilidad, una persona que sea excelente en lo otro, y tú te escogerías lo mejor de lo mejor, ¿sí o no? Buscaría el equipo, el Dream Team. Pues cuando Jesús comienza su ministerio, Él se escoge a 12 hombres que no eran ni escribas, es decir, no eran intérpretes de la ley, no eran fariseos, no eran seduceos, no eran sacerdotes, no eran gobernantes de la sinagoga, no eran rabinos y no eran nada de influyentes. Escoge a 12 donadies, pescadores. Otro era ladrón que trabajaba para el cobro de impuestos. Y se escoge a este tipo de persona que dirían, tu ministerio, Jesús, definitivamente va a ser un fracaso. Tú teniendo tanto autoridad, teniendo tanto poder, te escoge a estos 12 insignificantes hombres. Y cuando hablo de hombres ordinarios, eran hombres muy ordinarios. Hombres que lo podían ver por ahí y decía, este es un don nadie. Este hombre no tiene gran alcance. Jesús, con esto tú vas a comenzar el movimiento que transformará el mundo. Jesús no estaba buscando gente famosa. Ayer hablaba con un joven, tuvimos un buen rato platicando. Y él decía, yo tengo el deseo de cantarle a Dios. Pero antes de cantarle a Dios como ministro de alabanza, yo quiero cantar música que llegue al mundo antes de dedicarme a la música cristiana. Porque a través de mis canciones del mundo, cuando yo comience a cantar música cristiana, esa gente me va a comenzar a seguir. Mi hermanos, esa era la mentalidad de Jesús. Inclusive hay gente que dice, ay, si Dios salvara un famoso, para que por medio de ese famoso muchas almas lleguen. En Puerto Rico está todo el mundo que quiere que se convierta a Daddy Yankee o Luis Fonsi, porque hizo famoso el famoso Despacito.
Y eso lo conoce el mundo entero. No, si Luis Fonsi se convierte o Daddy Yankee se convierte, eso va a ser tremendo porque hasta los chinos están bailando despacito. Esa es la estrategia de Jesús. Exactamente. Esa no es la estrategia de Jesús. Jesús dijo, mira, yo me escoja, no es porque hombres famosos se convierta que la gente va a venir. Mi hermano, los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Y si no es por el poder transformador del evangelio, llegando a sus corazones, transformándolos a través de la palabra, el hombre no va a venir. No es por los famosos, no es por los grandes, no es por los ilustres, no es por lo que la gente de la sociedad llama valioso. Esta gente no le daba ningún crédito ni fama a Jesús, por eso se los escogió. Probablemente algunos de ellos ni leer sabían. Y a eso se escogió, no a los poderosos. Se escogió a los débiles para que puedan ver lo que Jesús puede hacer con 12 donadies débiles de la sociedad. Una tontería escogerse a esos hombres para la mentalidad humana, pero bien decía el apóstol Pablo, no son muchos los nobles ni los poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Él escogió lo necio del mundo. Si te escogió a ti y te escogió a mí, es porque el mundo te ve a ti y a mí como necios. ¿Qué hacen esa gente ahí metida? Escuchando un mensaje de un libro que dicen que es la voz de Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Este mensaje no va a llegar porque alguien es famoso ni reconocido, aunque eso no quiere decir que Dios no pueda salvar a un famoso y reconocido. Lo hizo, lo ha hecho. Ha sido la excepción, no ha sido la norma, pero sí lo ha hecho, pero no es por causa de que sea un famoso o reconocido. Inclusive Pablo para su tiempo era un famoso y reconocido grande de la ley, fariseo de fariseo. Entre los judíos, yo soy que de todos los demás quieren ser como yo. Pablo era ese hombre. Inclusive después de escoger el apóstol Pablo, vemos como esta teoría de que yo me voy al mundo primero para ganarme a la gente del mundo, cuando luego comienza a cantar música cristiana, eso no sirve para nada porque lo podemos ver en el apóstol Pablo. ¿Acaso la gente que seguía a Pablo lo comenzó a seguir después de su ministerio? No, lo buscaban. ¿Y sabe para qué? Para matarlo. ¿Por qué? Porque mi hermano, si el mundo te aplaude porque tú te pareces al mundo, pero si tú comienzas a hablar lo que el Rey del universo, Jesús, a través de su palabra nos manda a hablar, tú no vas a tener grandes amistades en el mundo, te van a perseguir. Y eso comenzó a suceder en la vida del apóstol Pablo. La gente comenzó a perseguirlo, pero ¿sabes qué? Transformó al mundo con 12 hombres. Pastor, no llenamos todavía este templo, está bien grande. ¿Qué necesitamos? Jesús lo hizo con 12. Invirtió su vida en ellos. Para luego que invirtió su vida en ellos, le dijo, vayan y hagan ustedes lo mismo. Pablo se lo dijo a Timoteo. Las cosas que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Aquí hay 3 generaciones. Pablo, primera generación. Le está hablando a quién ahí. A Timoteo, segunda generación. Que enseñe a hombres fieles, tercera generación. Para que también esto enseñen a otros, cuarta generación. Ahí vemos, esa es la metodología para que las iglesias crezcan. La metodología del reino. Aprende de Cristo. Invierte tu vida en otros para que esos otros sean capaces de también enseñar a otro. Eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo Pablo. Pablo lo aprendió bien y comenzó a hacer su ministerio de esa manera. Comenzó a enseñar
y luego comenzó a hacer discípulos para que esos discípulos comenzaran a enseñar a otros. Hasta este punto todavía ninguno de los apóstoles había predicado. Luego, primero los vio, vénganse conmigo, mira cómo yo ejerzo ministerio, mira cómo yo predico, mira cómo yo opero en medio de las sanidades, y luego los envió. Y fueron a sanar, fueron a echar fuera demonios, fueron a predicar el evangelio, y la gente los veía a ellos haciendo lo que Jesús hacía aquí en la tierra. Dice su palabra que en Antioquía por primera vez se le llamó a ese grupo de discípulos que habían invertido su vida, esos 12 cristianos. Se comportan como Jesús, hablan como Jesús, son cristitos. Eso es lo que significa la palabra cristiano en aquella contexto donde por primera vez se le llamó a los que estaban en Antioquía cristianos, cristitos, pequeños cristos. Así que, iglesia, la multiplicación proviene del discipulado. Y cuando estoy hablando de discipulado, no es un programa. Es decir, vengan y toman las 12 clases de discipulado. Eso no fue lo que Jesús hizo para ser discípulo. Es una inversión de vida, el día a día. Tú haces discípulo en el día a día, con otras personas que te ven, que invitas a su casa, que te ven en el día a día, cómo actúas. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque es la forma en que hacemos discípulos. De nosotros mismos y la doctrina, invertir la vida en unos pocos y que esos pocos, así como fueron cambiados, cambien también a otros. Vamos a ver otros que también estaban en este grupo. Estaban los 12. Pero no solamente estaban esos 12 allí. Dice la palabra que allí había algunas mujeres también. El ministerio de Jesús comenzó con 12 apóstoles que tenían la autoridad de predicar, que Jesús los estaba enseñando a cómo vivir antes de salir, cómo debían comportarse, cómo debían ser transformados por el poder de Jesús. Pero también dice la palabra que habían mujeres. Y esto es muy controversial. ¿Por qué dice que habían mujeres en el ministerio de Jesús? Bueno, porque las habían. Pero ¿por qué decirlo? Porque la cultura rabínica no permitía que ningún rabino pudiera aprender de un hombre. Perdón, que ninguna mujer pudiera aprender de un hombre. La cultura rabínica decía que solamente los hombres podían recibir cierta instrucción y aprender. Inclusive habían leyes rabínicas, es decir, judías y no judías, para el tiempo donde está Jesús, que se le prohíbe a la mujer ni siquiera ser enseñada por su esposo. Es decir, la mujer no tenía la capacidad, de acuerdo a los judíos y de acuerdo a la cultura, de poder entender. Por lo tanto, la mujer no podía sentarse a los pies de un rabino a escuchar. Inclusive Sócrates, Aristóteles, Demóstenes y otros griegos también enseñaban que las mujeres no podían aprender de los hombres. ¿Por qué? Porque decía que la mujer no era capaz, no tenía la inteligencia suficiente para aprender. Mas Jesús no fue así. Las mujeres se acercaban a Jesús. No solamente había 12 hombres, mira lo que dice ahí el versículo. También algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. Gente que había tenido, mujeres que habían tenido un encuentro con Jesús y Jesús las había libertado. Y da alguno de esas, del nombre 3 específicamente de esas mujeres. Una se llamaba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esto lo confundimos muchas veces
porque a veces le llamamos a María Magdalena la prostituta. Inclusive se hizo un libro llamado El Código Da Vinci diciendo que María Magdalena era prostituta y aún mujer de Jesús. Sin embargo, aquí en la Biblia en ninguna parte dice que María Magdalena era prostituta. Aquí dice que había una mujer que se llamaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Cuántos salieron de ti en el momento que te convertiste y que el Señor te salvó? Quizás muchos más de 7. Porque la gente piensa que que nosotros, todos los hombres han sido, si tú no eres de Dios, tú eres del diablo, punto. Es decir, nosotros éramos hijos de Satanás por naturaleza, aunque usted no lo crea. Todos nacimos hijos de ira, igual que los demás, cuyo padre era Satanás. Así que a todos, cuando el Señor nos salvó, nos sacó del reino de las tiniebla y nos trasladó a su reino de luz admirable. Así que habían 2 o 3 pichones por ahí dentro de nosotros. Así en Puerto Rico a los demonios. ¿Por qué? Porque pertenecíamos al reino de Satanás. Pues esta mujer dice que habían 7 demonios. Había otra mujer llamada Juana, mujer de Chuza. Y luego le dijo quién era esta Chuza. Administrador, aquí dice, de Herodes. Trabajaba como guardaespaldas de Herodes. Y Susana. De Susana no se dice mucho. Pero ahora, note algo interesante aquí. Algo que era políticamente incorrecto para Jesús. Tener mujeres en su ministerio en el cual le servían. Escúcheme bien, aquí no está diciendo que estas mujeres eran predicadoras. Aquí no está diciendo que estas mujeres fueron apóstolas. Aquí no está diciendo nada de eso. Aquí está diciendo que ellas servían y dice la forma en la cual ellas servían. Pero ¿cómo llegaron estas mujeres? Bueno, vemos que Jesús sanó a muchas de ellas de enfermedades, las libertó de espíritus de demonios y las convirtió en creyentes en servicio a Cristo. Y aquí está esta mujer llamada María Magdalena, que la pone de primero, en el cual la Biblia registra que esta María Magdalena estuvo hasta el final del ministerio de Jesús. Todos habían dejado a Jesús. Todos los discípulos dijeron: patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos, y dejaron a Jesús solo. Pero ¿sabe quién sí estuvo hasta el final del ministerio en la cruz con Jesús? Esta mujer que se le había perdonado mucho, que le había sido libertada. Esta mujer estaba ahí aún al final de los días de Jesús en la cruz. Ahí estaba María Magdalena, la que algunos llaman prostituta, que no hay versículos que aprueben esta verdad, porque tampoco dice cuáles eran los demonios que le fueron libertados. Pero allí dice que esta mujer fue fiel. Inclusive cuando Jesús resucita, ¿quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitar? María Magdalena. ¿Quién fue la primera persona en predicar la resurrección de Jesús? María Magdalena. Pastor, pero ahí dice que ella salió a predicar. Entonces sí existen las mujeres predicadoras. Sí, salió la mujer a predicar a todo el mundo. Eso sí, las mujeres lo pueden hacer. Predícale lo que Cristo hizo en su vida a todos los que se encuentren, hombres, mujeres y niños. Predícales el evangelio, lo que no se le dio la autoridad de gobernar sobre el hombre. Pero ahí estaban estas mujeres sirviendo con pasión deliberadamente al Señor. ¿Y por qué se le conoce como Magdalena, pastor? Lloraba mucho. En Puerto Rico dice: este llora como Magdalena. Yo no sé de dónde sacan eso de que llorar junto con Magdalena, pero sencillamente María venía de una ciudad llamada Magdala. Por eso se le conoce como María Magdalena. Es decir, si tú eres, yo soy de Puerto Rico, de la ciudad de Arecibo. Luis, el puertorriqueño. O el hermano Jorge, el chihuahuense. El salvadoreño, el hermano José Mario de allí de los mexicanos. Pues cada uno de las personas que se identificaban se le conocía como el nombre del lugar donde pertenecía. Jesús de Nazaret, María de
Magdalena, de la ciudad de Magdalia. Por lo tanto, se le conocía en ese nombre porque era el lugar donde estaba viviendo. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque quedaba a 4 millas del norte del mar de Galilea. Así que estaba muy cerca a las aldeas y ciudades donde Jesús estaba predicando, esta mujer llamada María. Y también habla acerca de Juana. Y Juana era mujer de Chuza, superintendente de Herodes. Por favor, nunca le ponga a su hija Chuza. ¿Está bien? En Puerto Rico le decimos chuza a cuando tú terminas y la persona de jugar una mesa de dominó nunca hace un solo punto. Le dimos un chuzazo. Pues aquí vi una mujer llamada Chuza, y esta no era tal vez de la clase pobre. Muy probable, esta María Magdalena venía de una clase baja porque venía de Magdalia, una ciudad muy pobre. Pero esta mujer, Juana, era una mujer que era esposa del superintendente de Herodes. Estamos hablando que ella venía de una clase alta, una clase en la cual tenía mucho dinero y prestigio. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando habla superintendente de Herodes, era el custodio de Herodes, es decir, quien guardaba las espaldas de este emperador, de este hombre conocido en medio de todo el mundo, Herodes. Y había otra mujer, y vemos que Jesús no busca una X línea social, sino que Jesús está llamando a gente pobre, gente de dinero. Y aquí hay otra mujer que se llama Susana, que no dice nada. Su nombre nunca aparece en todo el Nuevo Testamento ni en ninguna parte de la historia, pero allí está esta mujer, don nadie, Susana, sirviendo a los pies de Jesús. Seguidores de Jesús, mujeres que vivieron y se entregaron y murieron por Cristo, predicando lo que Cristo había hecho, sirviendo. No había limitaciones para estas mujeres servirle. Mire qué glorioso lo que hemos aprendido hasta aquí. Vemos cómo Jesús geográficamente escoge soberanamente. Vemos que Jesús teológicamente enseña lo que es más importante, el reino de Dios y su justicia. Y vemos cómo Jesús socialmente no tiene límites. Buscó, salvó, libertó a todos los que se encontraban. Llegó a cada nivel. Y mire qué tremendo termina este versículo. Y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Wow. Había muchas mujeres que de los bienes materiales que tenían los ponían a los pies de Jesús. Es decir, quien sostenía en cierta manera el ministerio de Jesús en el alcance para llegar a extender el reino de Dios eran estas mujeres. Estaban allí los 12 discípulos también, pero estas mujeres, dice, me impresionó esta palabra, muchas le servían de sus bienes. Ay, es que ya yo no puedo ser pastora porque la Biblia dice que no puedo ser pastora, mi hermano, pero hay tantos ministerios en las iglesias para servir. Hay muchos ministerios en las iglesias. Aquí le estaba sirviendo con los bienes. ¿Qué bienes Dios te ha dado? ¿Qué talento Dios te ha dado? Busque las áreas donde Jesús te está llamando a servir. Busque las áreas donde hay necesidad. Señor, yo quiero servirte con mis bienes. Esta mujer jugaron un papel maravilloso en medio del ministerio de Jesús.
Susana, ¿qué tú eres buena? Bueno, Susana decía, mira, yo cocino y cocino rico. Yo quiero poner este ministerio, lo que Dios ha puesto en mis manos, la cocina, a los pies del Señor Jesucristo. Oye, y Juana, ¿en qué tú eres buena? Bueno, y a mí me gusta servir en el cuidado de las necesidades de las viudas. A mí me gusta servir en medio del ministerio de consejería. A mí me gusta servir en medio del ministerio de niños. Y con los bienes que tengo, los talentos que tengo, el servicio que tengo, lo quiero poner a los pies del ministerio de Jesús. Yo pensaba que las mujeres iban a decir amén. Bien calladitas se quedaron. ¿Qué necesidades hay? Yo quiero servir a Jesús en todas las formas que Dios me permita. Yo quiero poner mis bienes a los pies de Jesús. No queramos que como mujeres solamente me voy a quedar aquí de oyente y yo solamente vengo aquí a escuchar y no hablo nada y no sirvo nada. No, hermano, mira el ministerio de Jesús rodeado de mujeres, sirviendo en todo lo que le era encomendado a servir. Y estas mujeres, cuando dice que servían de sus bienes, parece que los bienes eran bastantes. Porque el ministerio de Jesús tuvo que conseguirse un tesorero. No fue el mejor. Pusieron a Judas de tesorero y se llevó todo lo que había allí. Pero era bastante, porque cuando quería del dinero que había, dice, para darlo a los pobres, parece que las arcas de Jesús en el ministerio de tesorería eran bastante. Para tú tener un tesorero es porque está entrando una cantidad de dinero constante. Entonces había una cantidad de dinero constante. Ahora, ¿que Jesús tenía acceso a ese bolso? No. ¿Por qué? Porque cuando a Jesús le preguntaron, yo quiero seguirte, ni donde dormir tengo. Es decir, ni casa propia tengo. Así que Jesús tomaba ese dinero para extender el reino de Dios. No era que Jesús también se lucraba de esas posesiones. No se lucró de esas posesiones. Los discípulos dejaron todo y los pusieron a los pies de Cristo para que se extendiera el reino. Las mujeres dejaron todo, lo pusieron a los pies de Cristo para servir a nuestro Señor. Y de todo contribuían, y esa es la palabra original. Dice que contribuían con sus bienes, y de ahí viene la palabra diaconeo, que es lo que nosotros conocemos hoy en día en la iglesia como diácono. Esa palabra diaconeo significa servir. Pastor, y existen diáconas en las iglesias, mujeres. Bueno, si estás sirviendo, la Biblia habla acerca de diaconisas, no que necesariamente sean oficialmente ordenadas, porque el punto no es tanto lo ordenado o los reconocimientos que tú le des a ese tipo de ministerio, sino el servicio que tú haces. Hay mujeres en esta iglesia que hacen funciones de diácono. Son servidoras, sirven en diferentes áreas en la iglesia, apoyan en lo que necesitan ser apoyadas. No necesitan tener un certificado que diga la diaconisa fulana de tal. Pero están ejerciendo funciones diaconales como sucedía en la iglesia primitiva. Estas mujeres eran esclavas del Señor Jesucristo. Qué hermoso que pueda escribirse un momento dado. Si se volviera a escribir la historia después de Cristo, no es que eso no va a ocurrir, pero si se ocurriera, ahí está el nombre. Hermana Doris, hermana María Elena, servían al Señor Jesucristo. Hermana Dulce, hermana Amelie, hermana María, hermana Beatriz, servían a los pies de Jesús, ponían sus bienes a los pies de Jesús. Qué hermoso sería eso, ¿no? Escuchar que yo soy sierva del Señor Jesucristo. Él me perdonó muchos pecados. Estas mujeres fueron libertadas, fueron sanadas, fueron libres por el Señor Jesucristo. Lo mismo estos 12 hombres, y no les quedó otra cosa que vivir toda su vida para su gloria. Toda la vida
para la gloria de Jesús. Él me ha libertado. Yo quiero servirle a Él. Yo tengo gratitud en mi corazón. Hermanas, hermanos, hay gratitud en nuestros corazones por lo que Él ha hecho en nosotros. Me siente alegría. Gracias, Señor, por haberme libertado. Me sacaste de mi pecado, me sacaste de mi mortandad, me sacaste de mi depresión, me sacaste de mi sentido sin vida en este universo. Me sacaste, Dios, de esas cosas. Me has trasladado al reino de tu Hijo. Yo quiero servirte en gratitud. ¿Qué hacemos, hermanos? Él te salvó, Él te libertó. ¿Qué estás haciendo con lo que Él te ha dado? Refléjalo en medio de tu amor y de tu servicio a Él. ¿Para qué? ¿Para que te bendiga? No, ya Él te bendijo. ¿Para que te dé su favor? No, ya te lo dio. Por gratitud. Mi deuda fue pagada. Yo estoy agradecido por lo que Él hizo en mí y mi muestra de amor hacia Él. Yo quiero darle todo lo que Él me ha dado: fuerzas, energía, juventud, bienes. Yo quiero ponerlo al servicio de Él. Yo quiero servirle. Por eso es que tú y yo debemos desear servir. No por otra cosa. No porque a qué yo le sirvo. ¿Por qué tú le sirves a Jesús? Algunos dicen: si el infierno no existiera, yo ni sirviera en la iglesia. ¿Tú le sirves a Jesús por no ir al infierno? Qué corto entendimiento tienes del evangelio. Tú le sirves a Jesús porque no te vaya mal. Yo voy a la iglesia, no va a ser que la semana me venga la macacoa, me salgan las cosas mal. ¿Por qué le sirve a Jesús? Le sirve por gratitud, por lo que Él ya hizo en ti. Que aunque no existiera infierno, yo le serviría con todas las fuerzas de mi corazón. ¿O solamente le sirve a Jesús por miedo a que no te quemes? ¿O por miedo a que Él no te castigue? Necesitas conocer a este Jesús. Aunque nunca existiera castigo, Él es digno. Aunque nunca existiera el infierno, yo le serviría por lo que es Él, por lo que Él ha hecho en mi vida. Me libertó de la esclavitud del pecado. Así que podemos ver el alcance de este glorioso ministerio de Jesús, soberanamente yendo a lugares que Él quiso, geográficamente escogiendo una aldea específica, teológicamente hablando un mensaje específico, socialmente llamando a distintas clases de la sociedad: hombres, don nadie, mujeres de alta rango en la sociedad, de alto nivel, en medio de alto en la sociedad, y gente que eran pobres, María de Magdala. Todo hombre, toda mujer, toda persona transformada por este hombre llamado el Mesías. Qué gran modelo de ministerio. Ahí debemos aspirar. Pastor, ¿tienes un modelo de ministerio para la iglesia? Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Invertir en discípulos, llamar a gente de toda clase de la sociedad, predicar con todo mi corazón el reino de Dios, y que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Nosotros no servimos para pagar favores. Nosotros no servimos para dar por causa de que quiero que Dios me dé. Nosotros servimos por gratitud. Gracias, Padre, porque nuestra deuda fue pagada. Gracias, Señor, porque nos llamaste de distintos niveles en la sociedad. Llamaste a algunos de la clase altas. Llamaste a otros, Señor, de la pobreza. Llamaste, Señor, a algunos de sus profesiones y sacaste